Bien, vamos a revisar un ejemplo, dos ejemplos sencillos y dice así. Una máquina térmica de Carnot recibe 500 kJ desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determine, inciso A, la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y, inciso B, la cantidad de calor rechazada hacia el sumidero. Bien, representando entonces nuestro ciclo termodinámico de esta máquina térmica, tenemos que el depósito de alta temperatura está suministrando una cantidad de energía igual a 500 kilojoules. Este depósito tiene una temperatura de 652 grados Celsius y se está liberando calor al depósito de baja temperatura y se obtiene una temperatura en este depósito de 30 grados Celsius. Bien, contestando el inciso A, nos dice que calculemos la eficiencia. Entonces, para calcular la eficiencia, si nos están dando las dos temperaturas de los sumideros, entonces podemos relacionar 1 menos la temperatura del depósito de baja temperatura entre la temperatura alta. Y esto va a ser igual a 1 menos la temperatura. Recordemos que los cálculos en ingeniería pues son en Kelvin, entonces convirtiendo los grados Celsius a Kelvin tenemos lo siguiente. De tal modo que la eficiencia nos da de 0.672. Esto quiere decir que el 67.2% de la energía, o más bien el 67.2% de la máquina es eficiente para transformar el calor en trabajo neto. El inciso B. Para el inciso B nos están pidiendo calcular la cantidad de calor que se libera hacia el depósito de baja temperatura o el calor que se pierde. Entonces nosotros podemos relacionar el calor con las temperaturas e igualarlas, o bien de la relación de eficiencia calcular el QL, porque bueno, pues ya calculamos la eficiencia. Entonces simple y sencillamente tendríamos que despejar QL de esta ecuación. Pero bueno, vamos a tomar la primera relación despejando QL de aquí. Por lo tanto, QL va a ser igual a la relación de las temperaturas por la cantidad de energía en forma de calor que está ingresando al sistema. Haciendo las conversiones de temperatura Kelvin, multiplicando por los 500 kilojoules que están entrando al sistema, nos da un resultado de 164 kilojoules de energía en forma de calor que están siendo liberados al depósito de baja temperatura. Es decir, esto es lo que no se está utilizando. Bien, un segundo ejercicio es el siguiente. Una máquina térmica de Carnot opera entre una fuente caliente a 720 grados Celsius y un sumidero a 27 grados Celsius. Si la máquina térmica recibe calor a una tasa de 600 kilojoules por minuto, determina inciso A la eficiencia térmica, inciso B la salida de potencia de esta máquina térmica, inciso C el flujo de calor que libera la máquina térmica. Bien, nuevamente representando el ciclo de la máquina térmica, tenemos los siguientes datos. Está ingresando calor a la máquina térmica con una tasa de 600 kilojoules por minuto. Entonces esto nos está hablando de que tenemos un flujo
de calor. Tenemos el depósito a una temperatura de 720 grados Celsius, la temperatura alta, la temperatura baja de 27 grados Celsius. Y bueno, vamos a responder los incisos. Bien, aquí ya tenemos nuevamente representada la máquina térmica con los ingresos de energía y salidas de energía. Hemos convertido las temperaturas en Kelvin y el inciso A nos pide calcular la eficiencia. Entonces, ya que nos dan temperaturas, retomamos la ecuación de eficiencia con la relación de temperaturas y este resultado de 1 menos 300 entre 993 nos da 0.698. Eso quiere decir que el 69.8% de eficiencia tiene esta máquina térmica para convertir la cantidad de calor en trabajo. Es del 69.8%. El inciso B nos pide calcular la potencia de salida de la máquina, es decir, W. Nosotros sabemos también que la eficiencia entonces está dada por la relación del trabajo entre el trabajo neto de salida entre la cantidad de energía en forma de calor que entra hacia la máquina térmica. Entonces, pues podemos tomar esta ecuación y despejar W. En este caso estamos poniendo W con un puntito arriba porque estamos hablando de potencia o de flujos. Entonces W va a ser igual a la eficiencia por el flujo de calor y esto va a ser igual a 0.698 por 600 kilojoules por minuto. Esto nos da un total de 418.8 kilojoules por cada minuto. Como nos piden la potencia, recordemos que la potencia está dada por los joules sobre segundo y esto es igual a los watts. Entonces, estos 418.8, si nosotros los multiplicamos por 60, si los dividimos entre 60 segundos por cada minuto, hacemos simple y sencillamente la conversión y nos da 6.98 kilowatts de potencia. Finalmente, para el inciso C nos pide calcular la cantidad de calor que se libera o que no se utiliza por la máquina térmica, por lo tanto es liberado al depósito de baja temperatura que puede ser el ambiente. Entonces QL va a ser igual a la resta de la cantidad de calor menos la energía en forma de trabajo. Tenemos que 600 kilojoules por minuto menos los 418.8 kilojoules por minuto que salen, va a ser igual a 181.2 kilojoules por minuto. Bien, y esa es la cantidad de calor que no se está utilizando, que se está liberando. De tal modo que tenemos esa eficiencia de 69.8%. Bien, con estos dos ejemplos sencillos queremos darles a notar o resaltar a qué se refiere la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en estos dos ejercicios nosotros revisamos cómo calcular la eficiencia y cómo es la relación de las energías de ingreso, de las energías de salida de una máquina térmica y que hay liberación de energía. Entonces la segunda ley nos está hablando de que toda máquina térmica o todo dispositivo que genere energía en forma de trabajo va a tener cierta eficiencia, no todo el calor va a ser transferido en trabajo. Nos habla de la calidad de la energía sin que se viole el primer principio de la termodinámica,
porque, bueno, se conserva energía, pero además hay una dirección en los procesos que tiene que ver con esa eficiencia del uso de la energía.